Funciona. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, por el inmenso honor que me hacen al tenerme aquí y compartir este momento con ustedes. Y voy a hablar un poco de la espectroscopía de campo integral y sobre todo de las ideas que he estado tratando de desarrollar en los últimos años, bueno, yo y un grupo de gente bastante amplio, en las que creemos que debemos de cambiar el paradigma en el cual cómo entendemos las galaxias, y en particular cómo entendemos la formación y evolución de las galaxias. Entonces, mi título es básicamente cómo pasar de las relaciones locales a las relaciones globales en este tipo de galaxias y cómo entender las galaxias como entidades espacialmente resueltas, que es lo que son. Entonces, bien, vamos a ver si esto funciona. Si lo enciendo no funciona. ¿No funciona? Ok. Durante prácticamente toda la historia del conocimiento de las galaxias y nuestra comprensión de las galaxias, que es el lugar donde se produce la transformación de gas en estrellas, y las estrellas donde se producen todos los elementos químicos y, por tanto, esa fracción que hablaba en la charla anterior de materia que llamamos ordinaria, hemos entendido la evolución de las galaxias a partir del estudio de propiedades integradas de las mismas. Tomamos las galaxias y estudiamos toda su masa, estudiamos toda su luminosidad, estudiamos sus colores, le asignamos etiquetas como cuál es su metalicidad o cuál es su tasa de formación estelar, es decir, cuántas estrellas se están formando, cuánta masa de estrellas se está formando a lo largo del tiempo, y tratamos cuál es su cantidad, la cantidad de polvo que tienen, y tratamos de entenderlas creando modelos evolutivos partiendo de estas propiedades integradas, como si fueran un todo, y prácticamente como si fueran un punto. Así, por ejemplo, en el caso un diagrama bastante conocido para entender las galaxias o para clasificarlas es el diagrama color-magnitud. Este es el color que tienen las galaxias y esta es la magnitud. Sabemos que las galaxias se distribuyen prácticamente en una distribución bimodal, donde tenemos galaxias rojas en una secuencia prácticamente plana. Más adelante ahondaré un poco sobre esto. Y luego tenemos las galaxias que forman estrellas, que son galaxias más azules y son menos masivas. A partir de estas propiedades integradas, tratamos de buscar relaciones entre dichas propiedades integradas. Por ejemplo, una relación evolutiva conocida es la relación entre la tasa de formación estelar, al ritmo al que están formando estrellas, y la masa de estas galaxias. Entonces, vemos dos relaciones claras, una relación que es la de las galaxias que forman estrellas en este momento y otra relación que es la relación de las galaxias que llamamos galaxias retiradas, como si las galaxias se comportaran igual en todos sus puntos y pudiéramos decir que en estas se están formando estrellas en todas partes y en estas se han apagado, ya no están formando estrellas en todas las partes. La distribución es claramente bimodal, con un grupo de galaxias en la parte central, lo que se llamaba el Green Valley o el Valle Verde, simplemente porque tiene una poca distribución, una distribución baja de galaxias. Lo de llamarlo verde es porque se distingue entre las azules y las rojas. Pero de nuevo estamos tratando de buscar relaciones de escala o relaciones evolutivas entre propiedades integradas de las galaxias. Consideramos las galaxias como toda la galaxia como una sola entidad y su formación estelar como si fuera igual en todas partes. Evidentemente, una de las propiedades más conocidas de las galaxias, y es básicamente por lo cual sabemos que las galaxias son galaxias, es que las galaxias no son objetos puntuales, sino que son entidades resueltas. Esto se sabe desde hace más de 100 años, y no hace falta que yo venga a decirlo aquí, pero curiosamente, aunque sabemos que son entidades resueltas, cuando hacemos grandes muestreos, tendemos a tratarlas como si fueran objetos puntuales y se comportaran por igual en todas partes. Si uno hace una imagen de una galaxia, y esto es una imagen tricolor, se toman 3 bandas en color, si se combinan, uno puede ver que las propiedades de las estrellas en la parte central no pueden ser igual que las propiedades de las estrellas en los brazos. Las estrellas que habitan estas zonas son más azules, por lo tanto tienen que ser más jóvenes. Eso quiere decir que la tasa de formación estelar aquí es mayor. En la zona central son más rojizas, lo cual quiere decir que son más viejas. Ya no se están formando estrellas y, por lo tanto, no podemos considerar que hay una sola tasa de formación estelar en todas partes, ni que hay una sola distribución de masa en todas partes, ni una distribución de metales en todas partes. Es una aproximación excesivamente simplificada.
aunque sea obvio y redundante, insistimos sobre este tema porque es muy fácil modelizarlas. Como ejemplo de que las galaxias tienen propiedades más allá de las distribuciones aparentes que vemos en las observaciones directas, aquí podemos ver, por ejemplo, el brillo superficial y vemos que tienen gradientes radiales. La mayoría de las galaxias, sobre todo las galaxias de tipo disco, tienen un gradiente que es prácticamente exponencial cuando lo pone en escala logarítmica. Este es el brillo superficial frente al radio, normalizado a un radio de escala de la galaxia. Vemos que hay distintos tipos de brillos superficiales. Hay brillos superficiales puramente exponenciales, hay con truncaciones negativas y hay con truncaciones positivas. Cuando uno analiza los colores, hay gradientes en los colores y hay diferencias de la parte central a la parte externa. Esto no es más que el reflejo de lo que he mostrado anteriormente. En la parte central son más rojas, en la parte externa son más azules. Cuando uno, curiosamente, determina la distribución de masa estelar, la distribución de masa estelar, sin embargo, parece no mostrar estos quiebres y la distribución de masa no sigue exactamente a la distribución de luz, lo cual puede parecer un poco extraño a primer orden. Aún así, lo primero que hay que resaltar es que hay gradientes y, por lo tanto, la acumulación de masa estelar en las galaxias, en la parte central, parece que sucedió antes. Como los colores son más rojos, esto nos da a pensar que las historias de formación estelar fueron más aceleradas en la parte interna que en la parte externa, mientras en la parte externa todavía se están formando estrellas, en la parte externa se están formando estrellas, en la parte interna posiblemente ya no, y por lo tanto no podemos hablar de una tasa uniforme, de una historia de formación estelar uniforme, ni de una tasa de enriquecimiento químico uniforme a lo largo de las galaxias. Perdón que insista sobre esto, pero cuando hacemos un análisis más fino, basado en técnicas de espectroscopía de campo integral, de la que todavía no he hablado, pero hablaré un poco más adelante, y estos son resultados de Enrique Pérez y Ibarra Medel, que estará por aquí, Héctor Ibarra. Cuando hacemos, esta es la masa normalizada, la masa actual, a distintos radios de una galaxia. Esta zona azul, las curvas azules son básicamente las zonas internas, y las zonas internas parece que acumulan masa de manera más rápida que la parte externa. Esto es un promedio de galaxias que forman estrellas, aquellas que están en la secuencia que les he enseñado antes en la parte superior. Las galaxias que están formando estrellas en este momento se ven de color azulado, y en el centro, esta es una galaxia concreta dentro de la muestra para que vean que no es un efecto estadístico. En la parte interna se acerca antes a la unidad, o sea, a la masa actual, que en la parte externa, que tiene un crecimiento más lento. En el caso de las elípticas, este crecimiento diferencial de dentro hacia afuera es menos evidente, pero también en el caso de estas galaxias, las galaxias retiradas, las que no forman estrellas, la parte interna se ha formado antes que la parte externa. Entonces, incluso con técnicas un poco más refinadas, más allá simplemente de los colores, que trataré de explicar un poco más adelante, se ve evidentemente que no podemos atribuir una sola tasa de formación estelar ni una sola historia de formación estelar a todas las galaxias. Si han ido a la charla de esta mañana de Aldo Rodríguez, en la comparación entre la parte teórica y la parte experimental, todavía considera, no es que lo considere, es que es la primera aproximación que uno tiende a hacer, que toda la historia de formación estelar de una galaxia es la misma en todas las partes. Evidentemente todavía tenemos que ahondar en este concepto para modelizarlo de una manera más adecuada. Bien, también sabemos, igual que la tasa de formación estelar o la distribución de masa estelar dentro de las galaxias, si uno analiza los gradientes de abundancia en las galaxias, y antiguamente se hacían galaxias individuales, esto porque es un tema complejo, medir la abundancia de oxígeno en la fase gaseosa frente al radio. Aquí están resultados, por ejemplo, de Fabián Rosales Ortega, que está aquí en la audiencia. Vemos que hay un gradiente en galaxias individuales, la parte interna es más metálica que la parte externa. Esto quiere decir que los procesos de enriquecimiento químico dentro de las galaxias sucedieron antes en la parte central que en la parte externa, y por lo tanto no puede, de nuevo, modelizar el crecimiento de metales dentro de las galaxias como si fueran un solo punto, porque hay efectos diferenciales de dentro hacia afuera. Esto es conocido desde los años 70, y permítame mencionar a nuestro colega Manuel Peinberg, que fue uno de los pioneros en el descubrimiento de los gradientes de abundancia en las galaxias. Él no suele resaltarlo mucho dentro de su currículum porque tuvo descubrimientos mucho más importantes después, bueno, antes de hecho. Pero bueno, yo siempre lo resalto porque parece mentira que las vueltas que da la vida seguimos trabajando lo mismo. Bien, en cuanto a la estructura dinámica de las galaxias, pues también sabemos que hay
variaciones espaciales. Estas son las más evidentes, antes lo han resaltado, las curvas de rotación de las galaxias cambian según el tipo morfológico y la dispersión de velocidad dentro de las galaxias también cambia según el tipo morfológico y por lo tanto el estado cinemático que tiene relación con la capacidad que tiene una nube de formar estrellas en un determinado punto cambia de dentro hacia afuera dentro de las galaxias y por lo tanto no podemos considerar toda la galaxia como si fuera una sola unidad. Así pues, y esta es como una especie de introducción a lo que realmente estamos haciendo, debemos de revisar aquello que conocemos de las galaxias y mirar las galaxias como lo que realmente son, que son entidades espacialmente resueltas, tanto desde el punto de vista observacional como desde el punto de vista teórico. Debemos de recuperar la esencia de lo que es una galaxia y como entidad resuelta tratar de estudiarla proveyendo datos a los teóricos y luego modelizarlas espacialmente, por mucho que esto sea mucho más costoso, porque así nos acercaremos más a la realidad de las mismas. Vale. Dicho esto, para abordar este reto observacional y posteriormente teórico, planteamos que la técnica que se debe utilizar es la espectroscopía de campo integral y, en concreto, los grandes surveys de espectroscopía de campo integral, como CALIFA, del cual tuve el honor de ser investigador principal, MANGA o SAMI, y hablaré un poquito de estos muestreos. ¿Qué es CALIFA? CALIFA es esto que voy a explicar sobre CALIFA vale para cualquiera de los otros surveys, en cierta medida, luego haré una pequeña comparación. CALIFA es un muestreo de espectroscopía de campo integral, cuyo objetivo era caracterizar las propiedades espacialmente resueltas de las galaxias del universo local, y para esto lo que obteníamos era espectros espacialmente resueltos del orden de unos 1000 espectros por galaxia, en cada punto dentro de estas galaxias. Así podemos reconstruir la luz a partir de este espectro. El resultado final de las observaciones, explicaré un poco más adelante, son cubos de datos, en los que tenemos la posición espacial en X y Y, ascensión, recta y declinación, y luego tenemos la información espectroscópica en cada punto de los que estamos observando. A partir de esa información podemos recuperar las curvas de rotación, por ejemplo, esta es una distribución bidimensional de la velocidad del gas en cada punto. En rojo, por supuesto, es velocidad que se aleja y en azul es velocidad que se aproxima. Es el concepto típico de redshift y blueshift que utilizamos en astrofísica. Entonces aquí vemos cómo estas galaxias están rotando, el gas está rotando. Podemos medir la cantidad de gas ionizado que estamos observando en cada una de las líneas. Aquí se resalta H-alfa, que es un trazador de distintos procesos, pero principalmente de formación estelar. Aquí en color tenemos la distribución en escala de color de 3 líneas, de H-alfa, nitrógeno y oxígeno, que nos permite ver que las galaxias tienen diferentes estados de ionización en distintos puntos, ahondaré un poco más en esto, y por supuesto esto es en cuanto al gas. En cuanto a las poblaciones estelares, pues podemos recuperar la distribución de masa o la densidad de masa estelar de las galaxias, están ordenadas por más masa, menos masa. Como se ve, hay un gradiente, hay un cambio en la parte interna, la parte externa, que ya lo mostré en la gráfica anterior, pero aquí se ve que no solo existe un gradiente, también existe una distribución azimutal en la masa y también, por ejemplo, podemos recuperar la edad de estas poblaciones estelares. Es decir, tenemos toda una información enorme que tenemos que digerir, que tenemos que interpretar y que posteriormente tenemos que modelizar para poder entender qué está pasando no en cada galaxia, sino en cada punto dentro de cada galaxia y si existen patrones de comportamiento común entre los diferentes tipos de galaxias. Bien, en este survey observamos del orden de 700 galaxias, distribuimos los datos públicos, que tienen del orden de 12.000 descargas, si a alguien le interesa un poco sobre el tema puede entrar en la página web. La técnica que hemos utilizado, que como he dicho anteriormente, es espectroscopía de campo integral. En el caso de los 3 grandes muestreos que he dicho anteriormente, es prácticamente la misma. Tenemos un mazo de fibras que ponemos en el telescopio, cada una de esas fibras la llevamos al espectrógrafo y por lo tanto obtenemos un espectro en cada uno de esos puntos. Este mazo de fibras central tiene 331 fibras. Esta es una imagen del Survey Sloan de una de las galaxias. Cuando la muestreamos, evidentemente tenemos agujeros dentro de nuestro muestreo. Lo que hacemos es un dithering espacial y al final reconstruimos la imagen a partir del cubo. Esta imagen no es una simulación,
A partir del cubo reconstruido de espectros, hemos convolucionado con las curvas de sensibilidad de cada uno de los filtros que aparecen aquí y hemos reconstruido la imagen. Salvo un poco de pérdida de información espacial, recuperamos toda la información espectroscópica de manera correcta. Si podemos ver una zona de un bulbo, una barra, los brazos, los colores se recuperan adecuadamente. Les recuerdo que en cada uno de estos puntos, en el cubo reconstruido hay unos 2.500 espectros. Cada uno de estos puntos nosotros tenemos todo el espectro en dos rangos, lo observamos en dos rangos. Voy a centrarme en el rango de mayor amplitud y menor resolución. En este rango tenemos toda la información estelar, que es esta especie de pseudo continuo que vemos aquí, con todas estas absorciones metálicas, y no metálicas, perdón, que básicamente reflejan el estado de las poblaciones estelares dentro de la galaxia, y estas líneas de emisión pues se corresponden al gas ionizado en cada uno de los puntos dentro de cada una de las galaxias que observamos. Así es como observamos la galaxia de Califa. En Califa seleccionamos las galaxias de tal manera que el campo que ocupan proyectado en el cielo sea exactamente el campo de visión de nuestro instrumento. Es lo que es una técnica que se llama selección por diámetro. Otra gente utiliza otro tipo de técnicas. Anteriormente, por ejemplo, Atlas 3D observaba el centro de galaxias. Es un survey más chiquito, tiene unas 260 galaxias, y técnicas, surveys más recientes como MANGA, cuyo objetivo principal es obtener 10.000 galaxias, o sea, es un factor de escala respecto a lo que estamos observando. Hoy en día ya tiene 4.200, llevamos analizadas a fecha de anoche 3.800 galaxias en nuestro clúster en el Instituto de Astronomía. OSAMI, que observa simplemente la parte central, pero con una resolución espectral mucho mayor. En general, la resolución espacial de Califa y el cubrimiento es mejor que el de estos surveys, pero el número de galaxias es más pequeño. Es imposible hacer magia. Si uno quiere observar más objetos, normalmente observa con peor resolución. Y hoy en día ha venido a la escena un nuevo instrumento que se está observando no en modo survey, pero que sí que estamos en modo muestreo, pero sí que estamos observando una gran cantidad de galaxias. Tenemos más de 400 observadas a fecha de hoy. Que es MUSE. MUSE es un instrumento que es muy superior al que utilizábamos anteriormente, no utiliza fibras y observa 90.000 espectros por cada una de las galaxias. Hoy en día, con estas 400 galaxias, pueden hacer la cuenta, pero estamos hablando ya de un número de millones de espectros enorme. Computacionalmente está siendo complejo digerirlo y estamos limitados por el SIN atmosférico en este tipo de observaciones. MUSE está montado en el telescopio de 8 metros del VLT, en el Paranal. La calidad que tenemos de información espacial es tremenda. Bien, así pues tenemos todo un mare magnum de datos y cómo podemos digerir estos datos sin volvernos locos, porque es prácticamente imposible ajustar uno a uno cada uno de estos espectros. Bueno, pues, voy a hacer una pequeña comparación sobre los surveys. Todos muestreamos el diagrama color-magnitud de una manera bastante parecida. Esta es una comparación entre los tres surveys, me falta el de MUSE. En cuanto al tamaño frente a la masa, muestreamos una región parecida. SAMI muestra galaxias un poco más pequeñas que el resto. En el caso de Califa somos un poco más profundos. Esta es la señal ruido frente a la profundidad óptica 3 sigma. Entonces realmente estamos llegando un poco más profundo que el resto. Y en el caso de Califa son galaxias mucho más cercanas que el resto. Este es el RESI, la distancia cosmológica, frente a la magnitud absoluta. Pero en general muestreamos el mismo tipo de objetos y por lo tanto los tres muestreos son muy complementarios en cuanto a la información que estamos obteniendo. Bien, ¿cómo digerir estos datos? Pues para digerir estos datos nos ha llevado un tantito el poder hacer un código que llamamos Py3D, que es un código, un dataducto o pipeline en inglés, que básicamente nos toma el cubo original y toma los espectros de cada uno de los cubos, hace un ajuste con síntesis de poblaciones estelares, que es el experto, debe estar en la audiencia, Gustavo, en alguna parte. A partir de este ajuste de las poblaciones estelares recuperamos toda la historia evolutiva de estas poblaciones estelares, hacemos lo que se llama arqueología, utilizamos los registros fósiles. Las poblaciones estelares que hay en una zona de una galaxia contienen toda la información de todo lo que pasó en esa zona de esa galaxia, aparte de movimientos radiales, y por lo tanto podemos recuperar cuál fue la tasa de formación estelar anterior, en teoría, y la tasa de enriquecimiento químico y ver cuál es la diferencia, por ejemplo, entre las partes internas o externas o qué efectos han tenido colisiones o procesos internos dentro de las galaxias. Una vez quitadas esas poblaciones estelares, nos queda un espectro que tiene estos picos, ¿no?, que son las líneas de emisión,
Es un espectro de gas puro, como llamamos, solo se contiene las líneas de emisión, y a partir de la medida de las líneas de emisión podemos recuperar el estado de ionización en cada uno de los puntos de la galaxia. A partir de aquí recuperamos pues, la cinemática del gas, las imágenes estas que les he mostrado anteriormente, la distribución de polvo, etcétera, etcétera. Bien, como hemos hecho un código único, y esta es la ventaja competitiva que hemos hecho en el Instituto de Astronomía respecto de otros sitios, este código no le importa realmente cuál es el input y podemos digerir los datos de Califa, de Manga, de SAMI o de Muse de una manera coherente. Y al poder digerirlo de una manera coherente podemos hacer comparaciones de una manera mucho más sencilla de lo que le pasa a la mayoría de la gente, que cada uno utiliza su código y luego después es difícil de empatar los resultados. Cosas que recuperamos. Pues recuperamos los valores medios de las poblaciones estelares, la distribución de luz, bueno, si no recuperáramos la distribución de luz, mala cosa, ¿no? La edad promedio, la metalicidad promedio. Los astrónomos somos muy simplones con respecto a la metalicidad. Los extragalácticos somos más simplones todavía. Entonces, para esta audiencia, para los que no sepan, todo aquello que es más pesado que el helio, para nosotros lo sumamos todo, ¡boom! Y eso es metalicidad. Entonces, bien, dicen, pero qué barbaridad. Vengan a este lado y veremos la realidad con otros ojos, ¿vale? Evidentemente ya nos gustaría poder desentrañar esto metal a metal, pero esto empieza, elemento a elemento, pero esto empieza a ser complicado. O está la distribución por polvo. Entonces, esto es una galaxia altamente inclinada y, por ejemplo, la distribución por polvo nos está diciendo que está inclinada hacia nosotros porque vemos más polvo en un lado que en el otro y estamos atravesando todas las barras todas las líneas de polvo dentro de los brazos de la galaxia. Pero no solo recuperamos los valores promedio, sino que podemos dividir la luz en pesos en función de la edad en la cual se formó. Y a partir de recuperar la luz en pesos en función de la edad que se formó, podemos recuperar la cantidad, la tasa de formación estelar y la masa acumulativa que se fue formando en cada momento dentro de estas galaxias. Entonces, estas curvas que les he enseñado antes de cómo crecían de dentro hacia afuera las galaxias, viene de este análisis. ¿Okay? En el caso del gas, podemos analizar, pues en el caso de Manga, 52 líneas de emisión diferentes. Evidentemente, en muchas de ellas encontramos ruido. No todas las galaxias tienen emisión en todas las líneas hasta el límite de detección que nosotros estamos observando, pero vemos las más brillantes, como oxígeno 2, o H-beta, o H-alfa, los nitrógenos, los azufres. Estos azufres están a 9.000 angstroms, los azufres cercanos en 1.700. También vemos líneas de helio, líneas más débiles, y en algunos casos podemos observar, en este caso concreto no, pero podemos observar líneas que son sensibles a la temperatura electrónica. Entonces, a partir de los cocientes de estas líneas, podemos, y gracias al trabajo de gente tan pionera como Roberto Terlevich, está aquí, estoy con mis maestros en la sala prácticamente, podemos recuperar el estado de ionización no solo de una galaxia, sino en distintos puntos dentro de esta galaxia. Les voy a mostrar esto un poco más adelante. Como les dije anteriormente, la potencia que tenemos al utilizar un solo software es que podemos comparar distintos muestreos y de vez en cuando los muestreos observan la misma galaxia. Entonces, al observar la misma galaxia podemos poner límites a cuánto nos podemos creer de los datos por el análisis que estamos haciendo o por cómo hemos observado esos datos. En este caso, estamos en la parte central, tenemos los datos de Manga, de una galaxia que se observó también con Califa. Manga observa un campo más chiquito, o sea, no es que le hayamos reducido, es que es un cacho de esta galaxia, y podemos ver la distribución de luz. Bien, la fotometría es la misma, la distribución en edad, en el mapa de H-alfa o la cinemática, y en general obtenemos resultados que concuerdan dentro de las barras de error que estamos tomando, que estamos considerando. Bien, ¿y ahora qué podemos hacer con toda esta información? Como dije anteriormente, la mayoría del conocimiento que hemos tenido en el estudio de evolución de las galaxias viene de obtener grandes muestreos de este tipo de objetos y tomar propiedades integradas de los mismos. A partir de esas propiedades integradas, tratar de buscar relaciones de escala que posteriormente se transformen en modelos evolutivos que nos reproduzcan estas relaciones de escala. Estas relaciones de escala, estas propiedades son todas evolutivas. He hablado antes de esta, que es la relación entre la tasa de formación estelar, o mejor dicho, entre la luminosidad de H-alfa y la masa de las galaxias, que tiene una distribución bimodal cuando se mide la luminosidad de H-alfa. Estas son las galaxias que forman estrellas, se llama la secuencia principal de formación estelar. Es un estudio que hizo Mariana Cano Díaz en el 2016, en una PJ Letters, y esta es la secuencia retirada, las galaxias que no forman estrellas.
Otra relación evolutiva es la relación masa-metalicidad. Sabemos que las galaxias más masivas tienen más metales y, de hecho, estoy volviendo hacia atrás, volviendo a tratar las galaxias como si fueran puntos. Tienen una sola masa, una sola metalicidad. Y aquí, por ejemplo, en uno de los resultados más recientes de los grandes muestreos, sabemos que las galaxias tienen una distribución bimodal en cuanto a su color magnitud o a su edad-masa. Tenemos una secuencia de galaxias que no forman estrellas, esta y esta es prácticamente la misma, y luego toda una nube azul de galaxias que forman estrellas. Entonces, todas estas relaciones, lo que voy a tratar de mostrarles hoy es que tienen un reflejo local, y de hecho es al revés. La evolución en las galaxias sucede de manera local y las relaciones integradas son una consecuencia de la suma de lo que pasa en las galaxias localmente. Esto es un cambio de paradigma de cómo estamos entendiendo los procesos evolutivos dentro de las galaxias y sobre todo cómo los estamos interpretando, porque es prácticamente redescubrir el agua caliente, pero con un poco de té, ¿no? Bien. Bueno, para mostrarles que realmente no les engaño y que las galaxias que están en la secuencia de formación estelar son azules, lo que estoy haciendo es mostrar la imagen del cubo reconstruido de datos que les mostré anteriormente en la misma secuencia. Entiendan esto como luminosidad de H alfa, está transformada a partir de la relación de Kennicat, pero es luminosidad de H alfa, es lo que uno ve de intensidad del brillo de H alfa integrado, y aquí vemos que se agrupan todas las galaxias de color azulado, son las galaxias que tienen estrellas jóvenes, que sabemos que son más azules, y aquí tenemos una segunda secuencia, que es la de las galaxias que ya no forman estrellas, las galaxias retiradas. Cuando uno mira estas galaxias solo en sus propiedades ionizadas, en el gas ionizado, son las mismas galaxias en el mismo sitio, vuelvo para atrás, luego para adelante. Vemos que lo que estamos viendo aquí es una distribución de intensidad de líneas de emisión, donde tenemos H alfa, que es el trazador de formación estelar, en verde, oxígeno 3 en azul y nitrógeno en rojo, y lo que estamos viendo es que esta secuencia claramente de color verde nos traza las galaxias que están formando estrellas. Aquí apenas se ven, en la pantalla se ven mejor, lamentablemente no se ven tan bien. Tenemos una distribución más difusa de gas, y ese gas más difuso es de un color, aunque créanme, si quieren se acercan, de un color más magenta, morado, porque H alfa es mucho más bajo y domina nitrógeno y oxígeno. Esto nos está diciendo que el estado de ionización es claramente distinto. Aquí están las galaxias que forman estrellas, aquí están las galaxias que no forman estrellas. Este es un resultado de Califa, pero podemos hacer lo mismo con otros muestreos. Evidentemente, como dije anteriormente, el muestreo MANGA tiene muchísimas más galaxias. Aquí muestro unas 1700 galaxias. Me ha sido imposible mostrar más galaxias porque llega un momento en que satura. O sea, no tenemos una mancha encima de otra. Esto es como la pintura, ¿no? Saturamos ya continuamente. De nuevo tenemos las galaxias de color azulado aquí, las galaxias de color amarillento aquí. Estas son las distintas escalas del campo de visión de MANGA. O sea, hay galaxias de distintas escalas, muestras aquí. Si lo mostramos otra vez en el gas ionizado, vemos la secuencia verde que forman estrellas, y aquí abajo no se ven, aquí sí se ven, pero aquí no se ven porque son muy difusas. Es un gas difuso de color rosáceo. Y por último, estos son resultados no publicados, estos son los datos de SAMI, hay 1700 galaxias aquí también. Esta es de nuevo la secuencia de galaxias que forman estrellas, y esta es la secuencia retirada, y de nuevo tenemos el mismo efecto. Aquí tenemos galaxias que están formando estrellas de color verdoso y galaxias que están retiradas. Bien, esto se podría ver en el diagrama BPT, que es Baldwin, Phillips y Terlevich, de nuevo en la audiencia. Si nosotros vemos cómo se distribuye el gas ionizado en un diagrama en el que tengamos oxígeno frente a H beta, nitrógeno frente a H alfa, aquí estarían las galaxias que antes se han visto con una distribución de color rosáceo, y aquí estarían ya las galaxias que tienen un color más verdoso, y estas son las que tienen un color más verdoso azulado. La distribución que estamos viendo aquí son todos los puntos que corresponden a galaxias de tipo elíptica, todos los puntos que corresponden a galaxias de tipo espiral temprano, y estas son las galaxias de tipo más tardío, los discos más tardíos. Así pues, existe una secuencia en la ionización dentro de las galaxias que está relacionado con el tipo morfológico. Si uno lo mira en detalle, en realidad
lo que sucede es que esta relación es más con las propiedades de las poblaciones estelares, cómo han ido cambiando las poblaciones estelares y cómo han ido enriqueciendo el medio. Entonces aquí tenemos un diagrama donde está la fracción de población joven. Hemos cortado la población entre aquella que es más joven de 500 megaaños y más viejo de 500 megaaños, y para todas las galaxias tenemos una distribución de este tipo. Es decir, aquí están las más jóvenes de todas y aquí están las más viejas. Debía haberlo cambiado el color porque en realidad es confuso, ya que azul es joven en este caso. Esto no solo sucede según los tipos morfológicos. Estas son las galaxias. De nuevo, este es el concepto antiguo. Las galaxias se comportan como puntos, cada uno individual, sino que sucede también cuando miramos a distintas distancias galactocéntricas. Entonces, si me permiten un segundo, si encuentro el vídeo que te quería mostrar en este momento, esto no es aquí, segundo, perdón, es que el vídeo no se ha enlazado bien. Nunca consigo que se enlace bien estos vídeos, pero bueno, es rápido. Si hacemos... Uy, no se ve nada. Ahora. Uy. Bueno. A ver, lo voy a poner aquí. Con esto basta. Ah, bueno, no importa. Pues no lo van a poder ver, lo siento. Sí, ya lo sé. Déjame un momento, por favor, que esto es más importante. ¿Vale? Entonces estamos viendo cómo va cambiando la disposición a lo largo del diagrama BPT de dentro de las galaxias a la parte externa de las galaxias. Entonces, dentro de una misma galaxia tenemos todos los tipos de ionización que antes he descrito como formando parte de un solo tipo. ¿Ok? Bien, entonces si me dejan volver, esto lo vamos a ver más gráficamente. Esto no sirve nada. Más gráficamente. Gracias. Y ahora tenemos que volver un poco a todo esto. Perdón. Así pues, no podemos asociar una ionización concreta a unas galaxias en conjunto, sino tenemos que estudiar la ionización y la evolución de las poblaciones estelares en cada punto dentro de las galaxias. Bien, volvamos entonces a la gráfica que quería mostrar. Bien, entonces, esto que está sucediendo aquí no solo está sucediendo en los distintos tipos de galaxias, sino que también sucede de dentro hacia afuera dentro de las galaxias. A ver si pasa. Bien. Esto ya más o menos lo conceptuamos en un artículo hace un par de años, en el cual vimos que la posición dentro del diagrama de diagnóstico tenía que ver con la edad y la metalicidad, sobre todo de la edad de la población subyacente. Por lo tanto, uno no puede formar estrellas, ionizar el gas en un punto dentro de una galaxia, ignorando toda la historia evolutiva que ha pasado dentro de ese punto dentro de la galaxia. Aquí estamos poniendo todas las galaxias juntas, independientemente del tipo morfológico, todas caen en una secuencia muy parecida. Bien. Y ahora, a ver, ¿qué sucede? Vale. Bueno, voy a saltarme esta, perdón. Esto se puede ver también si vemos galaxias individuales y tratamos de ver dónde está el gas ionizado en distintos puntos dentro de estas galaxias. Entonces, las galaxias que han evolucionado hace ya mucho tiempo, que tienen todas sus poblaciones o sea, no están formando estrellas en este momento, el gas ionizado normalmente se localiza en esta zona, que es la zona que llamamos de LINERs o layers, regiones nucleares de baja ionización, que hoy en día ya no son de baja ionización, no son nucleares porque están distribuidas dentro de toda la galaxia, pero encontramos galaxias donde uno encuentra ionización de todos los tipos según la zona en la que esté. En la parte más central puede encontrar ionización debida a un núcleo activo, un AGN. En la parte de los brazos encuentra ionización asociada con formación estelar, y en la parte intermedia encuentra una ionización que se parece mucho a de las galaxias retiradas, que está asociada, o creemos que está asociada principalmente con estrellas post-AGB, estrellas ya muy viejas, que ionizan el gas que tienen alrededor. Entonces, no podemos asignar una sola ionización ni una sola tasa de formación estelar a las galaxias, sumando todo esto alegremente y poniendo ese punto dentro de este diagrama. Tenemos que tratar de entender esto punto a punto. Bien.
Creo que esto se ve mucho mejor. Estos son datos de Muse, en los cuales vemos el continuo, de nuevo reconstruido a partir del cubo de datos. Cada uno de estos puntos es un espectro, en realidad. Cuando vemos el gas ionizado dentro de estas galaxias, podemos ver claramente que la zona esta tiene una ionización de color, el gas ionizado tiene un color de color rosáceo, indicando que está en la zona del diagrama, en esta zona del diagrama EPT. Sin embargo, en los brazos tenemos colores más verdosos, incluso la parte externa azulados, correspondiente básicamente a esta zona, la secuencia de formación estelar dentro del diagrama EPT. Por tipos morfológicos podemos ver que evidentemente las galaxias elípticas dominan más esas zonas de color rosáceo, porque son las galaxias en las que se han acumulado estrellas antes, que han tenido procesos de evolución más rápidos y anteriores. Sin embargo, hay puntos verdosos en este tipo de galaxias que aparentemente ya estarían totalmente muertas. Hay zonas de formación estelar. Esto fue un resultado que Gómez y colaboradores recientemente. En galaxias que están, según va evolucionando uno a galaxias más tardías, podemos ver todavía una zona rosácea en la parte central. Es la zona donde ya se han formado las estrellas hace mucho tiempo, ya no se forman estrellas, y luego una zona verdosa en la parte externa. Y si vamos ya a galaxias de menos masa, a galaxias que han tenido una evolución más lenta, prácticamente tenemos formación estelar en todas partes, pero incluso aquí vemos que aquí hay un color, un verde más intenso y aquí un color más azulado o blanquecino. Así pues, de nuevo, si queremos entender qué está pasando con las poblaciones estelares y qué está pasando con el gas ionizado en estas galaxias, tenemos que ir punto a punto y entender los procesos evolutivos en cada uno de los puntos dentro de las galaxias. Visto esto y que tenemos que ver las cosas punto a punto, ¿somos capaces de reproducir las relaciones de escala o las propiedades que vimos integradas dentro de las galaxias punto a punto dentro de las galaxias? Pues la verdad es que sí. Si nosotros tomamos de nuevo la secuencia que hablé anteriormente, la secuencia principal de galaxias que forman estrellas, la relación lineal log lineal entre la tasa de formación estelar y la masa, tenemos esta distribución. Hay cientos de artículos sobre esto. Este corresponde a un artículo mío del 2013, más recientemente los artículos de Cristina Catalán, por ejemplo, de Mariana Cano Díaz, tienen más información sobre estos puntos. Si ahora vamos punto a punto y tomamos las regiones H2, las regiones que están formando estrellas dentro de las galaxias, medimos la masa que existe en la apertura que estamos midiendo y medimos la tasa de formación estelar en esa apertura, de nuevo aparece una relación lineal, con log lineal, con la misma pendiente, la misma forma. Y si nosotros integramos esta para cada una de las galaxias, reproducimos esta. Esta relación se verifica por lo menos hasta escalas de 1 kiloparsec, y hasta escala de 1 kiloparsec parece que la historia de formación estelar en cada uno de los puntos son puntos que corresponden a galaxias distintas. Todas las galaxias tienen el mismo patrón. Entonces, no podemos considerar que las galaxias son entes integrados, sino que espacialmente resueltos donde están las leyes evolutivas que después podremos aplicar de manera integrada a las galaxias en su conjunto. Yendo más allá, si en vez de las regiones H2 tomamos todos y cada uno de los puntos, no solo los puntos verdes que he enseñado anteriormente, sino también los puntos de color magenta, vemos que hay muchos más puntos. Aquí en esta gráfica hay más de 1 millón de puntos. Tenemos la secuencia principal, que es la que domina, pero tenemos una segunda secuencia aquí, que más adelante les enseñaré, que corresponde a la secuencia de regiones retiradas dentro de las galaxias. Entonces, esta secuencia se asemeja mucho a la secuencia que hay en el caso de las galaxias que ya no forman estrellas en su conjunto, tiene la misma forma, está en el mismo sitio y podríamos especular que corresponde a las regiones retiradas dentro de las galaxias. Veremos a ver si el diagrama EPT confirma esta teoría. Esta secuencia que existe local a las escalas de 1 kiloparsec es un efecto estadístico. Podemos estar metiendo muchos puntos de muchas galaxias y al final se ordenan de esta manera, pero individualmente dentro de cada una de las galaxias ¿se están viendo o no se está viendo? Pues esto lo podemos ver viendo esa misma secuencia. Claro, evidentemente tiene menos puntos, la distribución es menos limpia, pero podemos ver galaxia a galaxia. Esta es una galaxia que forma estrellas prácticamente en todo su campo de visión y claramente tiene la misma secuencia que la que estamos viendo aquí. Estos son puntos individuales de esta galaxia. En caso de galaxias más evolucionadas, tenemos esta secuencia también, se están acumulando sobre todo en la parte superior, son más
más masivas con una tasa de formación estelar más alta, y luego aparece un pequeño punto en la parte inferior, y si nos vamos a una galaxia donde ya prácticamente no se forman estrellas, esto ha caído a esta parte de aquí. Así pues, estas relaciones no parecen ser relaciones estadísticas, simplemente que emanen de haber mezclado muchos puntos, que los podemos tener unos aquí, otros aquí, otros aquí, y se ordenan de esta manera, sino que individualmente en cada una de las galaxias ya la apreciamos. De hecho, si ponemos la que más forma estrellas y la que menos forma estrella en su conjunto, vemos que hay una secuencia aquí hay una segunda secuencia, pero curiosamente hay todavía algunos puntos que deberían de estar formando estrellas. Cuando se hace un análisis detallado de esta galaxia, y este es un artículo de Gómez y colaboradores, se ve que esta galaxia en la parte externa, igual que esa que les mostré, que prácticamente tenía 3 o 4 puntos verdes en la parte externa, sí tiene alguna tasa de formación estelar, pero es muy pequeña. Y esa tasa de formación estelar está donde dice la secuencia que debe de estar. Por lo tanto, esto parece ser un patrón que existe en todas las galaxias, en el universo local, independientemente de en qué galaxia estén residiendo. Las regiones H2 que se están formando dentro de esta galaxia verifican esta relación independientemente del tipo morfológico, que es totalmente distinto de una galaxia a otra. Con la visión anterior, estos dos puntos estarían totalmente separados y se tratarían de modelizar de una manera completamente distinta. Bien, si nosotros vamos al diagrama BPT, los puntos que están en esta posición aquí corresponden con la secuencia de formación estelar conocida clásicamente. Los puntos que están en esta zona de aquí son una especie de... tienen menos señal ruido, son más débiles, están todos distribuidos en una zona que corresponde a lo que la gente que hace modelos, como Christophe, parece indicar que domina los DIGs, ¿no? Diffuse Ionization Gas, que es básicamente ionización por estrellas viejas. Así pues, podemos intuir que esta ionización ya no es formación estelar, es simplemente iluminación H-alfa, luminosidad de H-alfa, que escala con la masa y que por su posición dentro del diagrama de BPT posiblemente corresponde a zonas retiradas dentro de las galaxias. Ya no podemos hablar de galaxias retiradas. Las galaxias no se retiran, no paran de formar estrellas en todos sus puntos, sino que están parándose la formación estelar de un punto a otro. Así pues, la primera relación, la secuencia principal de formación estelar, como se publicó en Cano Díaz y colaboradores, tiene un reflejo en una relación local, y la relación local parece ser más fundamental que la relación global. ¿Qué sucede en el caso de la relación masa-metalicidad? ¿Podemos encontrar algo parecido? Ahora voy más rápido con las otras dos, una vez que les he convencido un poco de que esta emana de una relación local. ¿Estas otras relaciones también emanan de una relación local? Vamos a verlo. Primero sabemos que las galaxias tienen un gradiente de abundancias, como les he dicho anteriormente, y también tienen una distribución, un gradiente en la densidad superficial de masa. Si tiene un gradiente de abundancia y un gradiente superficial en la densidad superficial de masa, ¿existirá una relación entre la densidad superficial de masa y la abundancia en un punto dentro de la galaxia? La densidad superficial de masa estelar es el producto de la tasa de la formación estelar, y la abundancia es el producto también de la formación estelar, porque allí donde se forman estrellas es donde mueren y donde se enriquece el medio. Bueno, pues esto fue un resultado que encontró Rosales, Ortega y colaboradores en el año 2012, y encontramos que existía una relación local entre la densidad superficial de masa y la abundancia. Esta relación local se ha cuestionado recientemente por algunos trabajos, diciendo que hay desviaciones dentro de la relación local. Claro, todas estas relaciones tienen desviaciones porque cuando vas punto a punto dentro de una galaxia, de allí donde se ha paralizado la formación estelar, esto se aplana, y allí donde haya un merger, esto sube, pero la relación promedio sigue existiendo. Esta relación local, que la hemos ido, digamos, redescubriendo como el agua caliente, básicamente comprobando con más datos, lo comprobamos con más datos en el 2013, y más recientemente Barrera, Ballesteros y colaboradores, Jorge, lo pudo comprobar con los datos de Manga, y seguramente mañana salga otro diciendo que también lo ha descubierto otra vez. Básicamente se la reproducimos con la misma distribución que observamos en la distribución global, y de hecho si integramos la distribución local, recuperamos la distribución global con la misma forma y la misma distribución. Esto que nos está diciendo que ahí donde se están formando estrellas, se va acumulando masa y se van acumulando metales, y esto es local. La relación global es solo un promedio de la relación local, que es donde realmente están sucediendo la formación estelar dentro de las galaxias. Así pues, estas dos relaciones emanan claramente de una relación local que se verifica por lo menos hasta una escala de 1 kiloparsec, y la famosa bimodalidad. Bien, en las galaxias
sabemos que se distribuyen de una manera bimodal en un montón de propiedades. Por ejemplo, la tasa de formación estelar, esta ya la he enseñado varias veces, están las galaxias que forman estrellas, las galaxias que no forman estrellas. En sus propiedades del gas ionizado, estas son todas verdosas, estas son de color rosáceo. En cuanto a su rotación, la rotación del gas, estas tienen más rotación, estas de aquí apenas tienen gas, no se ve la rotación. En la rotación de las poblaciones estelares, estas rotan más rápido, estas rotan más lento. En cuanto a la edad promedio de sus poblaciones estelares, estas son más jóvenes, estas son más viejas, la distribución es claramente bimodal. En cuanto a la metalicidad estelar, sucede exactamente lo mismo. Normalmente la bimodalidad se estudia con propiedades integradas. Se dice que estas galaxias de aquí son galaxias elípticas, que no rotan, soportadas por presión, con poblaciones estelares viejas, con poco gas, con poca tasa de formación estelar. Estas son galaxias espirales, que rotan, con mucha tasa de formación estelar, metalicidad más baja. ¿Esta relación bimodal existe también de manera local? ¿Es la consecuencia de procesos evolutivos de manera local? Pues esto lo presentó recientemente Civetti y colaboradores, haciendo la misma distribución de edad frente a densidad superficial de masa estelar, y claramente se ven dos picos. Estamos hablando del orden de 600 galaxias, todos los puntos dentro de estas galaxias, y lo muestra es que claramente la distribución es bimodal, con un pico claramente diferenciado aquí, un pico claramente diferenciado aquí, y un valle que separa esos dos puntos. Estoy terminando, ¿vale? Si nosotros dividimos por tipos morfológicos, pasa exactamente lo mismo que vimos dentro del diagrama BPT. Para tipos morfológicos de las elípticas, tipos morfológicos más tempranos, se distribuyen en esta zona de aquí, y por eso al integrarlas aparecen en las propiedades integradas en la zona de la secuencia roja, en la zona de la secuencia retirada. Cuando nos movemos a espirales cada vez más tardías, nos estamos moviendo a la zona del pico de la zona donde están formando estrellas con una población estelar mucho más joven. Sin embargo, dense cuenta que dentro de las elípticas a las S0 hay puntos que están en esta zona, porque, como les he enseñado antes, hay elípticas que la parte externa todavía tienen brotes de formación estelar. Sumarlo todo es básicamente mezclar. Es la diferencia entre la renta per cápita y el Producto Interior Bruto. No dicen lo mismo de una población. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y de hecho, si nosotros dibujamos dónde está el diagrama BPT de estos puntos, de nuevo, estos están en la zona retirada, estos están en una zona intermedia, donde hay formación estelar y no formación estelar, y estos claramente están en la zona de formación estelar. Así pues, los procesos evolutivos que han dado lugar a las galaxias tal y como son procesos que suceden de manera local, espacialmente resuelta dentro de las galaxias. Y las propiedades integradas que observamos de las mismas no es más que la suma, el promedio y por lo tanto una pérdida de información respecto de las propiedades globales. Como resumen final, espero haberles convencido que la espectroscopía de campo integral es la técnica base para poder entender cómo son las galaxias, o por lo menos para fijar sus propiedades y tratar de explicarlos a futuro. La evolución de las poblaciones estelares y enriquecimiento químico no es algo que podamos estudiar de manera integrada dentro de las galaxias. Tenemos que estudiarlo espacialmente resuelto, punto a punto, y por lo menos a escala de kiloparsecs podemos encontrar relaciones de escala evolutivas parecidas a las que tenemos de manera global. Las relaciones globales emanan de las relaciones locales, no al revés, y por supuesto tenemos que estudiar más relaciones de escalas. Y por último, lamento dedicar una hora a recordarles una cosa que es obvia, y es que las galaxias son entidades espacialmente resueltas y que si las estudiamos como puntos, perdemos una gran cantidad de la información sobre las mismas. Y eso es todo. ¿Preguntas? Sí, Rubén, adelante. Estuvo muy claro cuál era el punto que querías transmitir. Yo, sin embargo, hay algo que tal vez no lo entendí bien, y es una pregunta muy ingenua. Tú haces una diferencia espacial en las galaxias, ese es tu punto,
pues estás unos datos en que promedias sobre 400 galaxias, y entonces yo diría que en ese promedio pues estás perdiendo la cuestión espacial, porque pues depende de cómo están situadas las dos galaxias. O sea, esa parte no la entendí nada más. Bien, aquí podrían suceder dos cosas. Si uno tiene una población de 400 individuos y hace un estudio sobre esos 400 individuos, podría salir que no tuvieran ningún tipo de relación de escala, por ejemplo, entre su altura y su peso, ¿no? O podría suceder que sí existiera y fuera la misma. Cuando mezclamos un montón de individuos distintos, y en este caso espacialmente puntos distintos de una galaxia, estamos encontrando que las leyes que rigen el enriquecimiento químico y la formación estelar y la historia evolutiva es independiente de en qué galaxia se estén formando, pero sí es dependiente de la zona de la galaxia en la que esté formando. O sea, puedes recuperar esas mismas leyes evolutivas, pero tienes que saber dónde se están mirando. Y eso es lo importante, porque tenemos un patrón. El primer punto para poder entender algo es tratar de buscar patrones. En la parte astronómica de la astrofísica, que es bastante desesperante porque no vemos ecuaciones, buscamos patrones. Antes de poder deducir qué es lo que está sucediendo hay que buscar un patrón. Y lo que estamos encontrando es que ese patrón, que a gran escala, cuando sumamos toda la galaxia, parece existir, existe a pequeña escala y por lo menos hasta escala de kiloparsecs se cumple. Entonces, los procesos evolutivos que tenemos que modelar para entender esto tienen no solo que reproducir las galaxias individualmente sumadas, sino en todas las galaxias, cualquiera que sea la galaxia, punto a punto, se tienen también que verificar. O sea, la restricción observacional es tremenda. Andrés. Con esta información tan detallada, ¿van a poder decir algo sobre la distribución de materia oscura? Está preguntando a la persona equivocada. No, si quiere responder, a mí odio el término de materia oscura. Es como el término de hoyo negro o energía oscura. Queda muy bien para la prensa y para esta gente que viene estudiante y dice, hey, quiero ver. Y esto es una broma que tengo continuamente con Vladimir, que le digo que él vive en el lado oscuro de la astronomía y nosotros somos criaturas de la luz. No. Sí, la respuesta, de todas maneras, es la respuesta. El presidente de mi otro país diría sí. Otra pregunta. No, la respuesta, en realidad, la respuesta es sí, y de hecho lo hacemos. Hay el estudio cinemático de las galaxias es uno de los mayores restricciones observacionales a la presencia de materia oscura y a los perfiles de masa. Hay varios artículos que hemos sacado, no he insistido sobre esa parte, quizá porque soy menos experto, pero en realidad sí, además es muy potente. Las órbitas, podemos reconstruir la estructura orbital de las poblaciones de estrellas y a partir de ahí, con técnicas del modelado de Jeans o de Schwarzschild, y a partir de ahí sacar la distribución de materia y comparando con la distribución de masa que sí vemos, sacar la cantidad de materia oscura. Y hay Kalinova, por ejemplo, o Lung Xing, si lo digo bien, han publicado recientemente sobre esto. Laurent. Sebastián, fascinante tu plática. Yo tenía una duda justamente sobre esta parte global versus local, ¿no? Es que parece que hay estas relaciones, por ejemplo, entre la masa del agujero negro y la dispersión de velocidades del bulbo, que realmente parecen apuntar a algo verdaderamente global, ¿no? No solamente a procesos locales. Entonces me preguntaba cómo se relacionaba esto, y en específico la segunda parte de mi pregunta era la metalicidad. Yo siempre pensé que la metalicidad tenía que ver con el pozo de potencial, que se debe a toda la galaxia, no nada más a la masa que está en el píxel donde estás midiendo la metalicidad. Entonces también me preguntaba cómo quedaba esto en relación a lo que enseñaste. Los pozos de potencial tienen una forma muy bien definida que nos da las leyes de la gravedad, ¿no? Entonces, una vez que tienes la masa integrada, básicamente tienes el pozo de potencial en cada punto. Y el pozo de potencial de cada punto te dice cómo se deposita el gas. Y al depositar el gas te está diciendo, según si esta ley de formación estelar es universal, y parece que es, automáticamente te está diciendo cómo se van formando estrellas y cómo se va enriqueciendo. Y por lo tanto aparecen gradientes. Simplemente, gracias por la pregunta, porque el pozo de la gravedad es la fuerza más débil, pero es la más potente al final, ¿eh? Que cualquiera que tenga una cierta edad lo sabe, ¿eh? La gravedad acaba con todo, ¿eh? Y eso realmente es lo que está sucediendo.
según se deposita el gas, más gas en la parte central, más tasa de formación estelar, más enriquecimiento químico, tienes un gradiente. Sí, adelante. Hablaste sobre, o sea, propiedades locales globales, todo en la escala galáctica, pero también las galaxias forman clusters, se aglomeran en cúmulos de galaxias y supercúmulos. ¿Las propiedades que estás mostrando tienen alguna proyección a escalas más grandes? Escalas, por ejemplo, puedes hablar de que hacer este tipo de análisis sobre supercúmulos de las galaxias. Bueno, en esa parte ya es más sencilla porque es solo sumas. Como vas sumando... Pero hay patrones de distribución. La verdad, no he visto a nadie que lo haga. Gracias por la idea. ¿Un estudiante interesado en hacer una tesis sobre este tema tan interesante que él ha propuesto? No tengo la respuesta, pero es una gran pregunta. Gracias. Pero a lo mejor dentro de 2 años te lo digo. Bueno, o alguien más en la sala. Te ayudo. Sí, claro, cómo no. Otra pregunta, Jesús. Has intentado ir un paso más adelante para decir qué tipo de propiedades locales gobiernan la formación estelar. A nivel global, pues dices, está un poquito la dispersión de velocidades, el pozo potencial, etcétera, pero ¿qué podría ser a nivel local lo que gobierna la formación estelar? Bueno, la formación estelar, como tú bien sabes, a nivel local está gobernado por 2 parámetros. Es la cantidad de gas que tienes, que es el motor para formar estrellas, ¿no? Es el fuel, y luego la dispersión de velocidades. Entonces tienes un límite a partir del cual compiten la presión de... Si eres capaz de fragmentar las nubes, compite la dispersión de velocidades con la atracción gravitatoria del gas. Y básicamente hay varias teorías de cómo se pueden fragmentar estas nubes. A nivel de kiloparsec, sabemos que las relaciones de escala, otra que no he hablado, la de Smith-Kennicott, se verifica y entonces la cantidad de gas molecular que hay escala con la tasa de formación estelar y luego por lo tanto escala con la masa, ¿no? Entonces, ¿estamos yendo a más? Sí, estamos haciendo un muestreo de CO, de gas molecular, para tratar de estudiar estas relaciones de escala y a ver hasta dónde se quiebran. También sabemos que por debajo de la escala del kiloparsec, digamos mejor por la escala de los 500 parsecs, estas relaciones de escalas dejan de funcionar, porque aquí estamos hablando de relaciones estadísticas, evolutivas estadísticas, y a partir de ahí ya tienes un rango estocástico. Y en los rangos estocásticos ya estas relaciones no acaban por no verificarse. Entonces, pero hasta dónde es extremadamente importante y estamos en ello. Mañana es que es el director de mi instituto. Esto me obliga a publicar un artículo. Bueno, pues Tengo un démosle láser, las gracias otra vez a Sebastián. Un aplauso.